Buenas noches, que Dios te bendiga. Un placer enorme, una vez más, reunirnos para poder estudiar juntos la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a considerar el capítulo 20 de Segunda Reyes. Venimos estudiando el libro y ya estamos a esta altura en el capítulo 20 y voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la historia, porque por supuesto es un capítulo muy largo y no tenemos tiempo de leerlo todo, solamente vamos a reparar en un versículo, que es el versículo 42, y lo vamos a leer, pero antes quiero hacerte una breve descripción de lo que está sucediendo para que con esta historia podamos sacar algunas conclusiones que nos puedan colaborar en nuestra búsqueda de alinearnos con Dios, alinearnos al pensamiento de Dios, en nuestra búsqueda de escuchar la palabra del Señor para que nuestra vida sea transformada. Te quiero contar que ya en esta altura del libro hay un personaje muy importante que es Elías, y ya para esta altura él ha encontrado un sucesor, un discípulo que es Eliseo, pero específicamente en el capítulo 20 no se hace mención ni a Elías ni a Eliseo, sino que el cronista, el que está escribiendo el libro, hace foco en lo que le sucede al rey de Israel, que es un rey muy poco piadoso, un rey que no quiere saber nada con Dios, un rey totalmente idólatra, que está casado con una mujer pagana, que está haciendo un desastre en todo Israel en términos de su desvío espiritual. Pero vamos a ver que Dios pretende darle un mensaje a este rey, pretende mostrarle misericordia a este rey para que este rey se vuelva a él. Y vamos a ver qué es lo que sucede. De hecho, el capítulo 20 relata que Israel va a ser atacada por los sirios, por un rey sirio que congrega a 32 reyes más y hacen guerra contra Israel. El ejército sirio es enorme, muy muy grande, y cuando viene a atacar Israel se presenta un profeta al rey Acab, que en este caso no es ni Elías ni Eliseo, sino otro profeta, que no se dice quién es. Se le presenta al rey de Israel y le dice: mirá, no tengas miedo, porque Dios dice que Dios va a entregar este gran ejército en tus manos para que vos te des cuenta de que Él es el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Digamos, como sucede en muchos de los relatos bíblicos, un ejército muy chiquitito enfrenta a un gran ejército, y el ejército chiquitito de Israel vence tremendamente a los reyes sirios y hay una gran victoria. Terminada esa victoria, se presenta de vuelta este profeta y le dice al rey Acab: mirá, no te duermas en los laureles, porque este rey te va a volver a atacar dentro de un año, así que prepárate. Y se prepara, y efectivamente en un año regresa este rey para volver a atacar Israel. Ellos, hay toda una conversación ahí entre los consejeros del rey sirio, que le dicen: no, bueno, nosotros perdimos la batalla porque el Dios de los judíos es un Dios de los montes, pero no es el Dios de los valles. Entonces, si nosotros hacemos guerra en los valles, seguramente los vamos a vencer. Entonces se presenta de vuelta el profeta al rey Acab, el rey de Israel, y le dice: bueno, porque los sirios piensan que yo soy solamente un Dios de los montes y no de los valles, los vas a vencer de vuelta. Yo voy a entregar en tus manos este gran ejército, para que vos te des cuenta de que yo soy Dios, ¿no? Y otra vez insistiendo en esta cosa de que Dios le pretende demostrar al rey de Israel de que Él es Dios. Y tal es así que en la segunda batalla se viene encima, y otra vez el ejército de Israel es muy chiquito respecto de todo el ejército sirio. Finalmente los vence, ¿no? Y cuando está terminando la batalla, el rey de los sirios se está escapando y finalmente se encuentra con el rey Acab, y el rey Acab, en vez de terminar la batalla, en vez de eliminar, tal cual le había dicho el profeta que tenía que hacer con el rey sirio, él decide hacer un negocio, ¿no? Hace un negocio, y entonces a cambio de que este rey sirio le permita hacer negocios en Damasco, ¿no? A armar una ruta de comercio en Damasco, él le perdona la vida y hace una alianza, ¿no? Finalmente se vuelve a presentar el profeta de Dios al rey de Israel para decirle: bueno, porque dejaste escapar a quien yo había juzgado
para darle muerte, vos vas a pagar con tu vida lo que hiciste, ¿no? Entonces ahí vamos a leer el relato de la sentencia del profeta al rey Acab, donde Dios lo sentencia justamente por no obedecer, después de haberle demostrado tanta misericordia y haberle dado victoria, aún a pesar de ser un rey que no quería saber nada con Dios. Dice el versículo 42 del capítulo 20 de Primera Reyes, dice así: y le dijo al rey, es el profeta el que está hablando, así dice el Señor: has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte, por lo tanto pagarás con tu vida, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo, ¿no? Y dice entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió al palacio en Samaria. Bueno, ¿qué podemos sacar como historia, como conclusión para cada uno de nosotros de esta historia tan dramática, ¿no? que sucede y que yo te conté de manera muy rápida y muy con mucha síntesis, si querés, y que por supuesto la podés leer en el capítulo 20? Bueno, el título de la prédica de hoy es A medias tintas, ¿no? Estar a medias tintas. Y vamos a ver que finalmente la conclusión tiene que ver con qué pasa cuando estamos a medias tintas con Dios, ¿no? Cuando no nos terminamos de definir. Yo quiero sacar 2 o 3 conclusiones para finalmente hacer foco en una, pero la primera que yo quiero poner sobre la mesa y que nos demos cuenta es que Dios es Dios de la historia, ¿no? El Señor es el Señor de la historia. No importa si una nación es más grande que la otra, no importa si un ejército es más grande que el otro, es Dios quien decide quién tiene la victoria. Y así como el Dios es el Dios de la historia a nivel universal, Dios es el Dios de la historia a nivel personal, ¿sí? Y acá hay una gran lección para nosotros: nada escapa del control de Dios, ¿sí? Las cosas que suceden es porque Dios define que sean así. Y aún nosotros vemos que Dios define poner en alto a personas que quizás no están siendo de lo más espiritual, ¿no? Pero Dios tiene otro propósito. En este caso Dios pretendía hacer un juicio sobre las naciones sirias, y utiliza a un rey de Israel que es un rey que no quiere saber nada con Dios, ¿no? Entonces vemos cómo Dios tiene control de toda la situación, de nuestra nación, de las naciones del mundo, pero también de nuestra vida. Nada escapa del control de Dios. Y esa es una primer gran conclusión y un gran aprendizaje que podemos sacar en esta noche. La segunda cosa que quiero hacer mención es que Dios a veces insiste con los rebeldes tratando de que se arrepientan. Es lo que hace con el rey de Israel. Dios le manda al profeta y varias veces le dice: mira, te van a venir a atacar, aunque vos tenés un ejército chiquito, yo te voy a dar la victoria para que vos veas que yo soy el Señor, yo soy el Dios de Israel. Y habitualmente lo que vemos es que la rebeldía nos mete en más ceguera, ¿sí? El rey, a pesar de haber escuchado al profeta de Dios, a pesar de que Dios le da la victoria, a pesar de que este rey había visto ya al profeta Eliseo hacer caer fuego del cielo, y así todo, él nunca vuelve a Dios. Y una conclusión que yo quiero sacar de todo esto es: cuidado con la rebeldía, porque la rebeldía nos enceguece. Hay veces que Dios nos grita, están los gritos con nosotros, las evidencias son irrefutables de que Él quiere hacernos volver, y nosotros estamos tan enceguecidos en nuestra rebeldía que le seguimos dando la espalda a Dios. Ojo con esto, ¿no? Es lo que le pasa al rey de Israel. Dios dándole muchas oportunidades, hablándole aún en el medio de toda su rebeldía. Lo que vemos es que un corazón rebelde se vuelve más y más ciego y más sordo para la voz de Dios. Así que ojo con la rebeldía. Y por último, quizás la gran conclusión de todo este pasaje es que obedecer a medias es desobedecer, ¿sí? Dios le había dicho a este rey que tenía que terminar la guerra, y él cuando está terminando la guerra, en vez de matar al rey que lo había venido a atacar y al cual Dios le había hecho un juicio, ¿no? Porque él dice, lo acabamos de leer, Dios había condenado a muerte a este rey sirio. Él decide que hay un mejor negocio para hacer que obedecer a Dios. Él prefiere hacer una ruta de comercio en Damasco, hacer ahí un acuerdo y dejar vivir al rey,
y lo que finalmente pasa es que Dios le reclama no haber obedecido, estar a medias tintas. Y la conclusión es, obedecer a medias es desobedecer. Así que la gran conclusión que tenemos para cada uno de los que estamos tratando de buscar a Dios es que seguir al Señor Jesucristo es una decisión absolutamente radical en nuestra vida. El Señor nos pide cosas muy concretas que están en la Biblia. Y la palabra de Dios nos invita a transformar nuestra vida, a alinear nuestra vida con los propósitos de Dios. Tal es así que muchas veces la Biblia está a los gritos con nosotros, diciéndonos hay que cambiar esto, hay que transformar esto, hay que cambiar esta actitud, hay que dejar este pecado, hay que ir en otra dirección, y nosotros seguimos insistiendo, buscando excusas para no hacer las cosas. Tal es la pretensión de Dios en nuestro cambio de vida, en nuestro cambio de actitud, en nuestro vivir como verdaderos hijos de la luz, que la palabra de Dios ahí en Santiago, y ahí pongo un pie en el Nuevo Testamento para decir una frase que realmente debería resonarnos en la cabeza todos los días. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice claramente: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como pecado. Así que todo lo que vos sabés que hay que hacer, que lees en tu Biblia y no lo haces, Dios te lo cuenta como pecado. Obedecer a medias es desobedecer. Que Dios te bendiga.